Muy buenas tardes a todos. Yo soy el doctor Roberto Octavio Hernández Díaz, profesor del Departamento de Embriología de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y el tema que vamos a ver el día de hoy es el tema de implantación. Los objetivos que vamos a perseguir con nuestra clase del día de hoy es conocer la definición de implantación, describir las fases de la implantación y finalmente describir las anomalías de implantación más frecuentes. Para principiar la clase vamos a ver un caso clínico. Se trata de una mujer de 38 años de edad, gesta 3, de ritmo regular, ciclos menstruales de 28×4, fecha última menstruación el 7 de julio del 2021, antecedentes de 3 parejas sexuales, inicio de vida sexual activa a los 20 años, método de control de la natalidad negado, inicia su padecimiento el día de hoy presentando dolor abdominal en región infraumbilical de tipo cólico de inicio súbito, intensidad 10 de 10, agregándose 2 horas después palidez, diaforesis y astenia. La paciente acude a urgencias con una prueba de embarazo en orina positiva. A la exploración física es una paciente somnolienta, con palidez de tegmentos generalizada, extremidades pálidas y frías, diaforesis, abdomen con resistencia involuntaria, dolor a la palpación en todo el abdomen, especialmente en la fosa ilíaca izquierda, rebote positivo. Signos vitales, una presión arterial de 80/40 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 25 respiraciones por minuto y temperatura de 35.5 grados Celsius. Bien, entrando en tema, necesitamos definir qué es la implantación. La implantación es el proceso a través del cual el embrión se aproxima, adhiere e invade el endometrio. Para que ocurra la implantación se requiere de 3 factores. Primero, que tengamos un endometrio receptivo. En segunda, un embrión normal que se encuentre en fase de blastocisto. Y como tercer factor, una comunicación molecular adecuada entre el endometrio receptivo y el embrión. Se considera que la ventana de implantación es un periodo que va de los 6 a los 7 días después de la fecundación y es el momento ideal para que un embrión se implante en el endometrio. La implantación se divide en 3 fases: aposición, adhesión e invasión. Primeramente vamos a hablar acerca de la etapa de aposición. La etapa de aposición es aquella en la cual el blastocisto entra a la cavidad uterina y encuentra el sitio de nidación, o sea, el sitio donde se va a implantar. Es entonces cuando pierde la zona pelúcida y entra en contacto el polo embrionario, que es este que vemos aquí, entra en contacto con la capa compacta del endometrio. Recordemos para esto que un blastocisto tiene un polo embrionario, sitio hacia donde se encuentra tendido el embrioblasto, y tiene un polo abembrionario, que es el lado opuesto. Entonces, en el polo embrionario es el sitio donde va a hacer contacto con el endometrio. Esta primera etapa, que es la etapa de aposición, es regulada por el microambiente endometrial. Posterior a la aposición, pasamos a la etapa de adhesión. En esta etapa de adhesión va a haber una fijación entre el trofoblasto que se encuentra rodeando al blastocisto y la capa compacta del endometrio. Para que ocurra la fijación de manera adecuada, se necesita de la regulación de moléculas denominadas integrinas. Estas moléculas de adhesión, de las cuales se han descubierto hasta el momento 3, la beta 1, beta 3 y beta 4, son moléculas que funcionan como si fuera un pegamento. Hacen interacción entre la capa compacta del endometrio y el trofoblasto. Finalmente pasamos a la última etapa, la etapa más importante y más compleja, la etapa de invasión, en la cual tienen lugar varias citocinas, como el factor inhibidor de la leucemia, que de hecho tiene una función importante para la adecuada relación o adecuado diálogo
entre el embrión y el endometrio donde se está implantando. Tenemos un proceso llamado activación del trofoblasto, en el cual el trofoblasto, que ya vimos que forma parte del macizo celular externo, va a sufrir una diferenciación en dos grupos celulares, el citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto. El citotrofoblasto van a ser células bien delimitadas que se encuentran adyacentes al embrión, ¿okay? Son estas que se encuentran aquí inmediatamente cercanas, y otro conjunto de células que provienen del mismo citotrofoblasto, pero que ya son células unidas que pierden sus membranas plasmáticas, por lo tanto lo vamos a ver como si fuera una mancha con un montón de núcleos en el interior. Es este sincitiotrofoblasto, que de hecho es la parte del trofoblasto que va a encargarse de invadir, ¿ok? Entonces va a comenzar la invasión del endometrio, para lo cual se utilizan enzimas proteolíticas, específicamente las metaloproteasas son las más comunes. Estas son secretadas por el sincitiotrofoblasto y son células que le permiten a este abrirse paso hacia los diferentes vasos sanguíneos y en dirección hacia la capa esponjosa del endometrio. Bien, vamos a ver que debido a esta invasión por el trofoblasto, vamos a tener la formación de las denominadas lagunas trofoblásticas. Estas se van a originar en lo que es la placa trofoblástica. Aquí podemos ver la placa trofoblástica, que está conformada precisamente por citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto. Todo esto que vemos aquí es la placa trofoblástica, y vamos a observar que dentro del sincitiotrofoblasto se van a empezar a formar pequeñas vacuolas que al momento en el que el sincitiotrofoblasto invade alguna arteria endometrial, la perfora, y estos pequeños espacios formados dentro del sincitiotrofoblasto se van a empezar a llenar de sangre. Estas reciben el nombre de lagunas trofoblásticas, que posteriormente van a seguir creciendo hasta confluir todas en un solo espacio intervelloso, de lo cual hablaremos cuando veamos el desarrollo de placenta. También el citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto principalmente tiene la función de la secreción hormonal. El sincitiotrofoblasto expresa algunas hormonas como lo son los estrógenos, la progesterona y la gonadotrofina coriónica humana. De hecho, esta última es muy importante porque la gonadotrofina coriónica humana es precisamente la hormona que medimos cuando hacemos una prueba de embarazo. En teoría no tendría por qué haber gonadotrofina coriónica humana en una mujer. Sin embargo, la presencia de gonadotrofina coriónica humana pues es indicativa de que hay un proceso de embarazo, ¿ok? Y bueno, el cuerpo amarillo se convierte en cuerpo amarillo de la gestación. Sabemos que produce tanto estrógenos como progesterona, pero principalmente progesterona. De hecho, la gonadotrofina coriónica humana tiene la función de retroalimentar al cuerpo amarillo para que éste no degenere y siga produciendo progesterona durante los primeros 4 meses de vida intrauterina. Asimismo, vamos a observar que el endometrio va a presentar varias modificaciones, modificaciones inmunológicas y morfológicas. A estas modificaciones, que tienen la finalidad de establecer un lugar adecuado para el embrión que se acaba de implantar, se les denomina reacción decidual. ¿Cuáles son los cambios inmunológicos que se llevan a cabo? Principalmente es la expresión de interleucina 2, es una citocina que es emitida por leucocitos maternos, células blancas maternas, y de hecho esta interleucina tiene la función de evitar que el sistema inmunológico materno reconozca al embrión como un cuerpo extraño y desde luego lo rechace, generando un aborto espontáneo. Tenemos dentro de los cambios morfológicos, el más importante, un aumento en la vascularización de este endometrio. Se va a empezar a formar el embriotrofo.
El embriótrofo es una sustancia formada principalmente por detritos celulares, glucógeno y lípidos que se deposita dentro de las glándulas endometriales y que representa el principal alimento del embrión recién implantado. Asimismo, entonces vamos a hablar de lo que es la formación de las deciduas. Precisamente estas deciduas son los cambios morfológicos al endometrio. Prácticamente la decidua es el mismo endometrio pero modificado y de acuerdo a su localización va a recibir diferentes nombres. Tenemos una decidua basal, que es la porción de endometrio que quedó por debajo del punto de contacto endometrio-embrión, está altamente vascularizada y da origen a la cara materna de la placenta. Tenemos también la decidua parietal, la cual representa a todo el resto del endometrio, sitios donde no ocurre implantación, y va a formar de hecho posteriormente parte de la bolsa amniótica definitiva. Y tenemos lo que es la decidua capsular, que es un sello formado en el orificio que deja el embrión al implantarse, deja un orificio obviamente en el endometrio, y este se tiene que volver a cerrar. Entonces esto es un sello que corresponde a la decidua capsular. Es fibroso y por lo general no tiene vasos sanguíneos. En esta imagen podemos ver los tipos de deciduas. Estamos en un esquema donde podemos ver aquí el cuerpo del útero. Podemos ver que el embrión se implantó en la pared posterior, ¿okay? En el tercio superior, el sitio que más frecuentemente suele ocurrir la implantación. Y podemos ver aquí cómo se empieza a desarrollar el sitio trofoblasto y el citotrofoblasto y el sincitio trofoblasto para formar el corión frondoso. Vamos a observar entonces la porción de endometrio que quedó por debajo del sitio de implantación va a formar la decidua basal. El resto del endometrio va a dar lugar a la decidua parietal y el tejido endometrial que recubre al sitio donde ocurrió la implantación, que es este que vemos aquí, va a formar la decidua capsular. Bien, así como ya dijimos que la implantación suele presentarse en la pared posterior del útero, en el tercio superior, puede haber localizaciones anómalas de la implantación. Puede haber implantación cerca del orificio cervical interno, algo a lo que se le llama implantación baja. Puede haber implantaciones en diferentes puntos dentro del mismo cuerpo uterino. Puede haber sitios de implantación incluso que ocurren a nivel de las trompas de falopio. Estos sí son totalmente anormales. Porque esto pues ya corresponde a lo que se le denomina embarazo ectópico. De hecho, un embarazo ectópico es un embarazo en el cual la implantación del embrión ocurrió fuera de la cavidad uterina. ¿Ok? Todo embrión que se implantó dentro de la cavidad uterina es totalmente normal, pero si este se implantó fuera de la cavidad uterina, lo cual puede ocurrir a lo largo de toda la trompa de falopio, principalmente en el ámpula. De hecho, en el ámpula de la trompa de falopio es el sitio más frecuente de embarazos ectópicos. Todo esto se llama embarazo ectópico. Puede incluso a veces haber embarazos ectópicos a nivel de las fimbrias, a nivel del infundíbulo, a nivel de los ovarios incluso. Puede haber incluso implantaciones en el peritoneo, puede haber implantaciones en el intestino o en el mesenterio. Aunque son casos muy poco frecuentes, lo más común es que si ocurre un embarazo ectópico es que sea a nivel de la trompa de falopio, a lo que se le llama un embarazo tubario. Respecto a la implantación baja, es muy frecuente que ésta se acompañe de placenta previa. ¿A qué nos referimos con esto? Puede ocurrir que la placenta se desarrolle aquí en este sitio precisamente, y esto es de alto riesgo porque más adelante cuando veamos desarrollo de placenta vamos a ver que la placenta es un tejido ampliamente vascularizado y tiene una porción que recibe sangre del feto o del embrión y otra porción que recibe sangre de la mamá, sangre materna.
Entonces, el problema de una placenta con implantación baja es que se encuentra muy cerca del orificio cervical. Entonces, esto implica un alto riesgo de aborto, un amplio riesgo de desprendimiento prematuro de la placenta, lo cual pone en peligro la vida tanto de la madre como del producto. Incluso se considera que estos bebés forzosamente tienen que nacer por cesárea. Cuando ocurre un embarazo ectópico, o sea, un embarazo con una implantación por fuera de la cavidad uterina, en cualquier sitio fuera de la cavidad uterina, también es de alto riesgo porque este embarazo ectópico puede romperse, la vesícula coriónica se puede romper y esto puede generar hemorragias dentro de la cavidad pélvica, hemorragias importantes, pudiendo hacer que la paciente entre en estado de choque hipovolémico. Se genera un cuadro abdominal agudo con resistencia muscular, resistencia de las paredes del abdomen de manera involuntaria, y es un episodio que a veces pudiera asemejarse a una apendicitis aguda. Sin embargo, es importante por eso en las mujeres con edad reproductiva que llegan con dolor pélvico intenso, pues es importante conocer los antecedentes ginecobstétricos y saber si está en posibilidades de estar embarazada. Incluso en el área de urgencias, algunos urgenciólogos preferimos a estos pacientes, incluso aún con que sean pacientes que estén llevando manejo anticonceptivo, preferimos realizar una prueba de embarazo. También respecto al embarazo ectópico, es importante que sepan que de manera inicial en el servicio de urgencias suele darse manejo analgésico, manejo del dolor, se tiene que reponer el volumen sanguíneo perdido, si es que hubo un embarazo ectópico roto que generó sangrado dentro de la cavidad uterina, hay que estabilizar a la paciente y desde luego pues hacer un estudio diagnóstico. De hecho, usualmente los embarazos ectópicos se suelen diagnosticar con ultrasonido, y este ultrasonido pélvico, incluso a veces transvaginal se llega a hacer, se puede hacer incluso en el área de urgencias, se tiene a la mano el equipo. El tratamiento definitivo para esos pacientes es tratamiento quirúrgico, se tiene que extirpar este embarazo dado que no se va a lograr. Muy bien, aquí podemos ver un esquema de otros sitios donde también se puede alojar un embarazo ectópico. Se pueden localizar en el fondo de saco vesicouterino, que es este ángulo formado por el útero y la vejiga. Atrás del útero, entre el útero y el recto, es el fondo de saco de Douglas, o también se le llama recto vaginal. ¿Okay? También en estos sitios es bastante frecuente la presencia de embarazos ectópicos. Bien, ya casi para concluir con la clase, vamos a ver pues lo que es la determinación de la edad gestacional. Y es que debemos saber que hay dos edades gestacionales, o dos, mejor dicho, dos métodos para determinar la edad gestacional. El primero, al cual se le denomina edad morfológica o edad embriológica, comprende a la edad gestacional real. ¿A qué nos referimos con esto? A la edad que tenga el producto en este momento, y desde luego se basa desde el día de la fecundación. ¿Okay? Por ejemplo, si ocurrió la fecundación hace 2 semanas, pues se considera que el día de hoy ese producto tiene 2 semanas de gestación. Si la fecundación ocurrió hace 4 semanas, pues tiene hoy 4 semanas de gestación. Determinar la edad morfológica o embriológica es bastante difícil porque raramente vamos a poder saber exactamente cuándo ocurrió la fecundación. Recuerden ustedes que tenemos una ventana de fecundación, un periodo fértil que abarca 72 horas antes de la ovulación y 72 horas después de la ovulación. En el caso de las mujeres que tienen ciclos regulares, pues podremos saber cuál es el día en el que ovuló, restándole al tiempo total que dura el ciclo menstrual, restándole 14 días. Y con eso vamos a ver cuándo fue el día en que ovuló. Sin embargo, aún así no es algo tan exacto. Quizás necesitaríamos estarle dando seguimiento a la mujer con ultrasonido, estar revisando cómo es que va evolucionando el folículo maduro,
y para ver en qué momento fue cuando ovuló. ¿Ok? Y después de que vimos la ovulación, entonces ahora sí, más o menos calcular en qué fecha se llevó a cabo la fecundación. Entonces, realmente determinar una edad morfológica o embriológica es bastante difícil. ¿Ok? Por eso es que la edad morfológica o embriológica la utilizamos más con fines de investigación. Difícilmente en la clínica nosotros vamos a poder aplicarlo. ¿Ok? No tiene gran aplicabilidad. Los ginecólogos llegaron a un consenso para determinar, pues, tratar de buscar algún referente más sencillo que nos permita, pues, determinar una edad gestacional, quizás no tan confiable como la morfológica, no tan exacta, pero de alguna manera, pues, nos basamos en datos clínicos más fáciles de preguntar, más fáciles de determinar. Entonces ellos determinaron la edad ginecológica o edad clínica. Esta edad ginecológica o edad clínica no tomamos en cuenta el día de la fecundación, sino la edad es en base a la fecha de última menstruación, o sea, el primer día de la última menstruación que tuvo la paciente. ¿Ok? Desde luego es más fácil determinar, dado que para esto no hay que dar ningún seguimiento, no hay que estar checando cuándo tuvieron relaciones y cuándo fue el día en que ovuló, etcétera. Dado que aquí pues solamente tenemos que preguntar a la paciente, bueno, de la última vez que menstruaste, ¿en qué fecha fue el primer día de esa menstruación? Entonces, es algo mucho más fácil de determinar, pero obviamente pues es menos exacta. Por consenso se considera un promedio de 2 semanas de diferencia entre la edad embriológica y la edad ginecológica. ¿Esto por qué? Considerando un ciclo menstrual de 28 días, que es la duración promedio de un ciclo menstrual, tomando en cuenta eso, pues entonces si nosotros determinamos la edad ginecológica, pues más o menos nos estaríamos pasando 2 semanas de la edad real, de la edad morfológica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos basándonos en el primer día del ciclo menstrual. ¿Ok? Y si hablamos de edad morfológica o edad embriológica, pues esto ocurre al día de la fecundación, que en una mujer de 28 días, más o menos la fecundación, pues tiene que ocurrir cercano al día de la ovulación. Si el día de la ovulación fue el día 14, pues sabemos que ese ovocito va a durar a lo mucho 24 horas. Recuerden que es la vida media de un ovocito. Va a durar a lo mucho 24 horas. Entonces en esas siguientes 24 horas tiene que haber sido fecundado. Entonces, por eso, por consenso, si nosotros determinamos una edad ginecológica y digamos que por edad ginecológica, o sea, la fecha de última menstruación de mi paciente fue hace 4 semanas, por consenso se considera que, bueno, esa es su edad ginecológica. ¿Cuál edad morfológica? Lo que hacemos es restarle 2 semanas. Si por edad ginecológica, o sea, por fecha de última menstruación, tenemos que tiene 4 semanas de gestación, entonces la edad morfológica o embriológica será de 2 semanas de gestación. Asimismo, tenemos la fecha probable de parto. Hay una regla, una fórmula que se llama regla de Nigel. Esta regla de Nigel se utiliza para calcular la fecha probable de parto. Esto no es algo tan exacto, desde luego que no es algo tan exacto. Sin embargo, de alguna manera nos ayuda a darnos la idea de en qué momento pudiera ser más o menos la fecha en la que van a nacer el bebé. Obviamente cuando nosotros tenemos pacientes embarazadas, después de un tiempo pues se les envía a sus ultrasonidos obstétricos y también en base en eso pues podemos ver más o menos cómo se va desarrollando, determinamos una edad gestacional también y una fecha probable de parto que a veces llega a ser un poco más exacta. Sin embargo, si nos encontramos en una consulta de primera vez y la mujer quiere saber más o menos para cuándo nacerá su bebé, es totalmente aplicable, o incluso si estamos en alguna comunidad alejada o no tenemos a la mano instrumentos como un ultrasonido obstétrico. Entonces esta les va a servir a ustedes bastante cuando acudan a su servicio social. La regla de Nigel que dice, pues utilizamos la fecha de última menstruación, se le suman 7 días, se le restan 3 meses y se le suma un año. ¿Ok? Entonces, haciendo un ejercicio con esta regla,
Supongamos una paciente que tenga como fecha de última menstruación, déjenme checar una fecha. Por ejemplo, una paciente que tenga como fecha de última menstruación el día 14 de julio del 2021. Si su fecha de última menstruación fue el 14 de julio del 2021, al 14 de julio le aumentamos 7 días. Por lo tanto, sería 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. ¿Ok? El día 21. Ahora, como ya estamos en 21 de julio, menos 3 meses, vamos a restarle entonces, sería 21 de junio, 21 de mayo, 21 de abril, ¿ok? Entonces ahí vamos, 21 de abril, y estamos ahorita en 2021, le sumamos un año, 2022, 21 de abril del 2022, esa es la fecha probable de parto. Se considera que puede variar más o menos 7 días, pero bueno, pues de alguna manera esto nos ayuda a darnos una idea bastante adecuada de cuál va a ser la fecha probable de parto. Y bien, finalmente vamos a volver a retomar el caso clínico. Vamos a analizarlo un poquito más. Se trata de una mujer que tiene 38 años de edad, gesta 3, o sea, se ha embarazado 3 veces. Su ritmo menstrual es regular, o sea, todos sus ciclos menstruales duran el mismo tiempo y sus ciclos duran 28 días, de los cuales los primeros 4 días son de menstruación. Por eso hicimos ciclos de 28 por 4. La fecha de última menstruación de esta paciente fue el 7 de julio del 2021. Antecedentes que tiene ella: ha tenido hasta ahora 3 parejas sexuales, inició su vida sexual activa a los 20 años, actualmente no tiene ningún método de planificación familiar, no se está cuidando para no embarazarse, y inicia su padecimiento actual el día de hoy, presentando dolor abdominal en la región umbilical, o sea, dolor abdominal por debajo del ombligo, de tipo cólico, en un dolor que va y viene, aumenta de intensidad y de repente disminuye, o sea, es fluctuante, pero tuvo un inicio súbito, inició de manera rápida, con una intensidad alta. De hecho, en una intensidad 10 de 10 es una intensidad bastante considerable, es la mayor intensidad que pudiera considerarse. Y 2 horas después de esto, la paciente se puso pálida, empezó con diaforesis, o sea, comenzó a sudar, y astenia, o sea, se puso muy débil, ¿ok? Esta paciente acude al servicio de urgencias con este cuadro clínico. Además trae impreso ahí una prueba de embarazo en orina que salió positiva. Cuando exploramos a la paciente está somnolienta, está muy cansada, está pálida de la piel completamente. Sus extremidades, tanto sus brazos, sus piernas, se encuentran pálidas, están frías, sudorosas, ¿ok? Podemos observar que en su abdomen, cuando lo palpamos, tiene una resistencia involuntaria, o sea, está duro el abdomen, como si la paciente estuviera poniendo el abdomen duro, pero de manera involuntaria, y refiere dolor al palpar todo el abdomen duele al momento de palparlo, especialmente en la parte baja del abdomen del lado izquierdo, o sea, lo que es la fosa ilíaca izquierda. Tiene un signo que es el signo de rebote, lo tiene positivo, es un signo en el cual nosotros hacemos palpación, presionamos con la mano el abdomen y posteriormente lo soltamos de manera repentina, y esto genera un dolor muy intenso. A esto se refiere rebote positivo y es un dato indirecto de irritación peritoneal, ¿ok? Esto se presenta muy frecuentemente cuando hay líquido libre en el abdomen o cuando hay algún sangrado intraabdominal. También hay dolor a la movilización del cérvix. Si hacen ustedes una palpación bimanual, metemos el dedo medio y el dedo índice dentro de la vagina y tratamos de mover el cérvix, hay mucho dolor al hacer esto.
En cuanto a los signos vitales, la presión arterial se encuentra baja. Las personas que quizás algunos alumnos tenemos aquí frecuentemente, algunos son enfermeros, algunos son paramédicos, identifican luego que esta es una presión arterial baja. La frecuencia cardíaca está acelerada. Lo normal es que la frecuencia cardíaca se encuentre entre 60 y 100 latidos por minuto. Este paciente lo tiene en 110 latidos por minuto. La frecuencia respiratoria también está aumentada, no debe estar por arriba de 20 a 22 respiraciones por minuto. Y la temperatura está bastante baja. ¿Ok? Esto se traduce en datos de choque hipovolémico, o sea, estado de choque por pérdida de sangre, en este caso un choque hipovolémico hemorrágico. Aquí podemos ver el abdomen, cómo se divide en sus 9 partes enonantes. Aquí podemos ver las fosas ilíacas. Cuando hablamos de dolor hipogástrico es dolor por debajo del ombligo. Y cuando hablamos de dolor en fosa ilíaca izquierda, pues son las partes abdominales más bajas del lado izquierdo y derecho correspondientemente. En este caso la paciente refería a dolor principalmente en la fosa ilíaca izquierda. Muy bien, voy a mencionar algunas preguntas, las cuales ustedes deberán de responder. Número 1, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Número 2, ¿qué estudio de imagen solicitarías de primera instancia en urgencias? ¿Cuál es el sitio donde se localiza más frecuentemente este padecimiento? ¿Cuál es el tratamiento de elección? ¿Cuál es la edad gestacional del producto al día de hoy? ¿Cuál es la fecha probable de parto de tratarse de un caso normal? Estas preguntas son preguntas que deberás de contestar, obviamente en base a la presentación que acabo de dar y en base a lo que en tu libro y en tu manual podrás leer. En base a todo eso podrás contestar estas preguntas, ¿ok? Es importante que las contestes, que las analices. Si hubiera algo que no comprendieras, hay que volver a leerlo, hay que volver a repasarlo. Como quiera, estamos al pendiente ante cualquier duda que pudiera presentarse. Les doy muchas gracias por su atención y hasta la próxima.